Hola, Dios les bendiga, qué lindo verlos una vez más en esta mañana. Quiero dar un saludo también a aquellos que se han conectado a través de Zoom y también a aquellos que van a ver esto posteriormente en YouTube y también a aquellos que están aquí presentes. Qué hermoso verlos, qué privilegio, ¿no es cierto?, de poder estudiar la santa palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos hable, y no solamente el hecho de tener conocimiento, como decía en la oración, sino también de que, como dice la palabra de Dios es viva y eficaz, y cambia nuestras vidas. Y es a través del Evangelio y el poder del Evangelio que va transformando nuestras vidas. Comenzó esa transformación cuando venimos a la fe en Cristo Jesús, pero ese cambio de vida continúa en nosotros cada día, porque ese es el propósito, y lo que Dios quiere hacer en nosotros es de que Él ser glorificado, y Él es glorificado a través de tu vida y mi vida, cuando nuestras vidas se van siendo transformadas más y más a la imagen de Cristo. Y eso significa nuestro carácter, ¿no es cierto? O sea, el carácter de Cristo estar siendo moldeado en nuestras vidas cada día. Amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio inductivo del Evangelio de San Marcos, que comenzamos ya hace unos meses atrás. Estamos ahora en el capítulo 6, y lo que vamos a ver en el capítulo 6, vamos a ver los versículos 30 al 44, y justamente hoy vamos a ver el milagro de la alimentación de los 5,000 que menciona Marcos. Tenemos que, un poquito de repaso. Acuérdense que cuando comenzamos estudio de Marcos comienza en el capítulo 1 hablándonos acerca de que el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y él parte de ese primer versículo de que Jesucristo, el Cristo, el Mesías, el ungido, es el Hijo de Dios. Y cuando habla de Hijo de Dios está hablando de su divinidad. ¿Okay? Cuando habla de Hijo de Dios, el Hijo está con mayúsculas, si ustedes miran en sus Biblias, y está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Entonces tenemos que ver claramente acá que Marcos, el objetivo de Marcos en estos 16 capítulos, porque Marcos es el evangelio más corto, aunque sea el evangelio más corto de los 4 evangelios, es el evangelio que tiene más actividad, que tiene más milagros que los otros evangelios. Como vamos a ver un poquito hoy, vamos a estar viendo el paralelo de los otros evangelios sinópticos, Mateo, Lucas, juntamente con Marcos, en este pasaje de la alimentación, de la multiplicación de los panes y los peces, pero también vamos a ver a Juan. Juan, él solamente menciona 7 señales, y es interesante porque Juan él habla de señales, no de milagros. Claro, señales son los milagros que Jesús está haciendo, pero él habla de señales. ¿Por qué? Porque esta es una señal, es algo que nos está indicando algo, o sea, acerca de la persona de Jesucristo, y por supuesto es de realmente ver la verdadera identidad de quién es Jesús, ¿no es cierto? Y por supuesto, como regreso a Marcos, su objetivo es ese, ¿no es cierto?, de comprobarnos, de probarnos, ¿no es cierto?, de afirmarnos, de a través de los milagros, de demostrar que Jesucristo es Dios encarnado, de que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ok? Perdón, yo voy a mover esto un poquito más para aquí, porque si no, no estoy viendo a Ricardo. Ok, ahí está. ¿Pueden ver acá la pantalla bien? Ok, bueno. Entonces, ese es realmente es el objetivo del Evangelio de San Marcos. Él habla a una audiencia romana, y como vemos claramente acá, vemos que Marcos está a través del Evangelio, a través de cada uno de las señales o de los milagros, es de comprobarnos realmente quién es Jesús. Pasen adelante. 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 Muy bien, así que para aquellos que acaban de entrar, estamos comenzando el estudio de hoy de Marcos capítulo 6, y estamos viendo los versículos 30 al 44, y estoy tan solo haciendo un repaso acerca del Evangelio de San Marcos y el objetivo, ¿no es cierto? O sea, que cada vez que vemos cada uno de estos milagros que estamos estudiando, hoy vamos a ver el de la multiplicación de los panes de peces, semanas anteriores vimos los milagros, ¿no es cierto?, de cuando sanó la hija de Jairo, ¿no es cierto?, y la resucitó, o cuando vimos, ¿no es cierto?,
los milagros o las señales de echar fuera a los demonios, ¿cierto? Y todo eso entra en las preguntas que las multitudes se hacían, porque las multitudes estaban siguiendo a Jesús. Y como vamos a ver que muchas de estas personas, de las multitudes que se encontraban aquí siguiendo a Jesús, muchos de ellos, por supuesto, no creían en Jesús como el Mesías. Solamente eran multitudes que eran curiosas, o porque querían ver milagros, o porque querían recibir, ¿no es cierto?, los beneficios de lo que Jesús ofrecía, más que el beneficio de la salvación, de la vida eterna. Ellos se quedaban admirados, ¿no es cierto?, de que Jesús enseñaba como ningún otro, con autoridad. Ni siquiera los escribas podían enseñar la palabra de Dios con esa autoridad que él demostraba. Por supuesto, porque él es el verbo, él es la palabra hecho carne, ¿no es cierto? Y por supuesto que él es Dios encarnado. Y vemos que se maravillaban, decir, ¿quién es este?, ¿no es cierto?, que aún los demonios le obedecen, o ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por supuesto que todas esas preguntas que las multitudes estaban haciendo, Marcos, el objetivo de Marcos es de ¿qué? De apuntarnos, de que nosotros podamos, ¿qué? Creer y ver y comprobar de que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, como él comenzó en el versículo 1, y que él es el Rey prometido, el Rey venidero, el Rey que había sido anunciado aún por los profetas 600, 700 años atrás. Él estaba confirmándonos de que él es quien había sido prometido y que este es el Mesías. Y ahí acá vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver muchas cosas que conectan con las profecías del Antiguo Testamento, aún hablando de Moisés, ¿no es cierto?, que él anuncia y él profetiza la venida de un profeta como él, ¿no es cierto?, que iba a venir, que Dios iba a enviar. Y acá vamos a ver un poquito en la alimentación y la multiplicación de los panes y los peces, cómo la multitud, y no lo menciona Marcos, pero sí lo menciona Juan, como ellos pudieron ver esa señal y relacionarla con el maná que cayó del cielo, cuando Moisés, ¿no es cierto?, y Dios envía ese maná, y ven este milagro, y lo asocian y lo conectan con ese profeta que Moisés, en Deuteronomio 18, y lo voy a mencionar después, Deuteronomio 18, él menciona, ¿no es cierto?, de la venida de este profeta, porque lo refieren a él como el profeta, no como uno de los profetas, pero dicen, este será el profeta, y profeta está con mayúscula, y esto es en Juan, sí, 6:14, gracias. Lo voy a mencionar, estoy haciendo una introducción un poco extensa, pero bueno, ahí ya vamos a entrar. Pero queremos entonces ahora enfocarnos, y hago todo esto para aquellos que son nuevos, aquellos que tal vez no estuvieron aquí cuando comencé la serie del Evangelio de San Marcos, pero esto es para que entonces vean el propósito del Evangelio, ¿no es cierto? Esto es uno de los Evangelios sinópticos. Sinóptico significa que van juntos y se leen juntos, ¿no es cierto?, en paralelo con los otros dos Evangelios sinópticos, que son Lucas y Mateo. Y bueno, ahí vamos a ver eso, este milagro de la alimentación de los 5.000, juntamente con Mateo y Lucas y Juan, que de por sí que es curioso, no es curioso, es del hecho de que de todos los milagros que Juan escogió, que él lo menciona como señales, acuérdense que Juan, el Evangelio de San Juan, solamente menciona 7 señales, 7 milagros, y él se basa todo el Evangelio armando su caso, ¿no es cierto?, su argumento y su punto, ¿no es cierto?, de probar y comprobar y confirmar y afirmar de que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador. Él utiliza 7 milagros, y de los 7 milagros, el único milagro que está mencionado, aparte de la resurrección, ¿no es cierto?, de Jesús, en los 4 evangelios, precisamente de la alimentación de los panes y de los peces. Y está mencionado en los 4 evangelios, precisamente, y Juan, de todos los milagros, él escoge precisamente este, en el cual se alinea con los otros 3 evangelios. Muy bien. Ahora tenemos que ver un poquito dónde nos encontramos en el tiempo. Jesús, como yo les mencionaba, en el capítulo 6, comenzando el capítulo 6,
en el versículo 7, precisamente. Jesús envía a los 12. Acá viene la primera vez donde Jesús empieza a enviar a sus 12, y es la primera vez que se mencionan a ellos, a los 12 discípulos, como los 12 apóstoles. Acá vemos que Marcos, por primera vez, cuando ellos regresan, que justamente es este pasaje del versículo 30 al 44, que vamos a leer ahora, es precisamente que es cuando ellos regresan de esa salida a evangelizar, que lo vimos en el versículo 7 al versículo 13. Ahora bien, hay un paréntesis que Marcos normalmente hace eso, yo le llamo el sándwich que hace Marcos. O sea que vemos que él comienza con una narración, cuando Jesús envía a los discípulos, hay un paréntesis porque nos introduce en los versículos 14 al 29, nos introduce la muerte o el asesinato de Juan el Bautista. O sea que hay un paréntesis de la salida de los discípulos que salen a evangelizar por toda la región de Galilea, y después de que él anuncia la muerte de Juan el Bautista en esos versículos, ahora en el versículo 30 vuelve a conectar el versículo donde quedamos en el versículo 13, que ahora los discípulos están regresando de esa salida que vimos en el versículo 7 al 13. Y no se sabe qué tiempo estuvieron fuera. Se cree que pudieron haber estado tal vez varias semanas, como tal vez unos meses. ¿Por qué? Porque en la región de Galilea había muchas aldeas y muchas ciudades también. Entonces vemos que de los 12 discípulos, 11 eran de la región de Galilea, con excepción de uno. ¿Quién se creen que ustedes creen que era el único que no era que era Galileo, o de la región de Galilea? Judas era el único que no era de la región de Galilea. Ahora bien, el resto de ellos, Pedro, Juan, Andrés, todos ellos, por sí que Pedro y Andrés eran de Betsaida, y después ellos se movieron a Capernaum a establecer su negocio, su negocio de pesca. Bueno, ellos estaban muy familiarizados con esa región. Entonces, sabemos que ellos salieron de esa región, estaban haciendo los mismos milagros que Jesús estaba haciendo, y esto era una confirmación de que Jesús tenía el poder de poder delegarle a sus discípulos, sus apóstoles, que la palabra apóstoles significa alguien que es enviado. Ellos ahora estaban haciendo los mismos milagros, y eso es lo que asombró a las multitudes y a la gente, al punto que también lo vimos un poquito con Herodes, que Herodes, al escuchar acerca de Jesús, en su temor y desesperación y culpabilidad que él tenía en su conciencia, ¿no es cierto?, de haber asesinado a Juan el Bautista, él decía, ¿será este que Juan el Bautista había resucitado? Y bueno, y la gente aún todavía cuestionaba de quién era Jesús. O sea que vemos a 1 año y medio, ya entrando al segundo año casi del ministerio de Jesús, y después de todos los milagros que Jesús había hecho, y de todas las enseñanzas que Jesús había hecho delante de las multitudes, todavía había muchos que se cuestionaban o se preguntaban quién es este. O sea que todavía no conocían, no sabían quién era Jesús. Había una confusión, ¿será este Elías? ¿Sería, no es cierto? Y bueno, y eso era y vemos que el propósito de estos milagros, de estas señales, como lo menciona Juan, es precisamente para confirmarnos y mostrarnos y apuntar, ¿no es cierto?, a la persona de Jesús, decir, este es más que un mero un profeta más, o un rabino, o un maestro, ¿no es cierto? Que no quedara ninguna duda de que hay algo extraordinario en Jesús, algo singular. Estamos hablando de la singularidad de Jesús. Jesús es único, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos apuntan todos estos milagros, ¿no es cierto? Es más que Él es un hacedor de milagros, ¿no es cierto? No queremos ver a Jesús como un hacedor de milagros, ¿no es cierto? Aunque Él es Dios encarnado y hace milagros, es más que eso. Jesús es más que un hacedor de milagros. O sea, Él es el Hijo de Dios, es el que tiene el poder de poder salvarte a ti y a mí. Entonces, si Él podía hacer estos milagros, si Él podía echar fuera a los demonios, si Él podía aún vencer a Satanás, ¿no es cierto?, cuando fue en la tentación, entonces eso nos dice de que Él tiene el poder de poder librarnos del reino de Satanás, y Él puede librarnos de estar en las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, cuando habla de vida, está hablando
de Zoe, de vida espiritual. Está hablando de que estábamos todos muertos en nuestros delitos. Todos nosotros, destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. Y esa es la condición hoy en día de toda la humanidad. Hay un grupo, o sea, aquellos que han venido a ser seguidores de Cristo, han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, están en la luz. El resto están todos en tinieblas. Todos. Tú y yo estábamos en tinieblas un día. Estábamos en oscuridad. Y ese es, ¿no es cierto?, es la imagen que nos da en la condición de la persona que está sin Cristo. Y bueno, me fui un poquito por la tangente, pero vamos a regresar. Ahora pero quería llevar al tema central, ¿no es cierto? Ese es el propósito. No miramos los milagros por los milagros, o sea, a veces tan solo miramos la parte superficial, ¿no es cierto? Sí, qué tremendo, nos quedamos maravillados de los milagros de Jesús, pero los milagros tenían un propósito. No es como hoy en día que hay campañas de milagros. O sea, que como tratan la gente de reproducir, o sea, en mi opinión falsamente, ¿no es cierto? O sea, milagros por milagros, y no es así. Claro, de ninguna manera niego que Dios no haga milagros hoy en día, pero el hecho de fomentar, ¿no es cierto?, campañas de milagros, personalmente yo tengo un problema con eso. O sea, bueno, no quiero entrar en ese tema, pero vamos ahora a entrar en Marcos capítulo 36, versículo 30. Muy bien. Acá vemos descanso para los cansados. Veamos acá lo que nos dice Marcos 30 al 32. Ahí lo tengo en la pantalla, si quieren leer la pantalla, pero lo pueden seguir en sus Biblias. Dice, entonces, bueno, los discípulos regresaron después de haber estado tal vez varias semanas, varios meses de estar en campaña, ¿no es cierto?, en esta campaña evangelística, haciendo milagros, ¿no es cierto?, en el nombre de Jesús, predicando el evangelio, trayendo las buenas nuevas del reino, y bueno, y habían aprendido de Jesús, por eso que ahora Jesús los envía a que ellos practiquen, ¿no es cierto?, que ahora Jesús no estaba con ellos, ahora ellos habían salido de dos en dos, y eso ya lo vimos cuando estudiamos esa porción, esos versículos. Ahora regresaron, y estaban sumamente cansados, y Jesús, él sabe, o sea, él puede ver que ellos están cansados, o sea, y es consciente, ¿no es cierto?, de que a veces todos nosotros, y especialmente aquellos que están en el ministerio, aquellos que son misioneros, aquellos que están constantemente, pastores, ¿no es cierto?, que están ahí constantemente trayendo consejo a las personas, ministrando al pueblo, trayendo la palabra de Dios. O sea, vemos que produce un cansancio físico. Y acá Jesús inmediatamente reconoce y ve eso en sus apóstoles, y él los lleva a un momento de que ellos recarguen las baterías, ¿no es cierto? Tanto físicamente como espiritualmente también, ¿no es cierto? De que estuvieran a solas con él. O sea, Jesús quería tener un tiempo de intimidad, especialmente con sus 12, ¿no es cierto? Que eran el círculo más íntimo, ¿no es cierto? De todos los discípulos que tenía Jesús, que había más de 12, ¿no es cierto? Esto ahora se identifican como los 12 apóstoles, pero tenía muchos más discípulos que lo seguían y estaban en el ministerio de Jesús. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. Vamos a leer. Dice, entonces, dice, versículo 30, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Estaban entusiasmados, estaban cansados, pero estaban entusiasmados, o sea, de ver las maravillas de Dios. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Es interesante este comentario que Marco hace acá. Voy un poco rápido por el tiempo, porque como siempre, a veces me extiendo, tenemos terminado ya a las 12 por los bautismos. Acá tengo el mapa. La flecha marca de Capernaum a Betsaida. Y aunque Marcos no nos dice que fueron a Betsaida o esa región de Betsaida, o en las afueras de Betsaida, el que nos los menciona es Lucas. Lucas sí nos menciona de que estuvieron en Lucas 9, 10, nos dice que estuvieron, dice, se retiraron aparte de una ciudad llamada Betsaida. ¿Okay? El Evangelio de Marcos lo resume, no lo menciona,
pero sabemos que fue en esta región, y ahí está en el mapa. Y como se pueden dar cuenta, yo creo que como hicieron, o sea, ¿por qué las multitudes que iban? Dice, las multitudes, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que leí? Dice, iban y venían, ¿no es cierto? Dice las multitudes. Y es como que las multitudes de la orilla de la costa, y si pueden ver la orilla de la costa arriba, yo creo que ellos estaban bordeando, ¿no es cierto?, la costa, llegando hacia Betsaida, porque las multitudes podían ver de lejos las barcas y pudieron identificar que estos eran los discípulos. Entonces, por eso que la gente empezó a caminar, ¿no es cierto?, costeando, como viéndolos a ellos así a lo lejos, costeando y siguiéndolos. Ahora bien, es algo interesante que hago, y lo digo tan solo por información, para que entonces podamos entender qué es lo que está ocurriendo, porque Juan nos menciona, y nos menciona de que era la temporada de la Pascua, cuando este milagro ocurrió. Y como de costumbre, en la temporada de Pascua, mucha gente de las regiones del norte iban caminando hacia Jerusalén. Jerusalén, no lo pueden ver bien en el mapa, pero Jerusalén está, diríamos, hacia el sur, ¿no es cierto?, del lado oeste, ¿no es cierto?, de lo que es el mar de Galilea. Entonces, mucha de la gente de esta región estaban, y precisamente había un camino romano que iba costeando en la parte este del mar de Galilea, precisamente en el área de Betsaida, había un camino romano que iba del norte a sur y llegaba hasta Jerusalén, o esa región de Judea. Entonces, sabemos que esta gente que iban y venían, había unas grandes multitudes que estaban yendo hacia Jerusalén. Y eso lo podemos concluir por la información que nos da Juan, ¿no es cierto? No por la información que leímos ahora de Marcos. Pero es ahí que podemos entender de dónde venía esta multitud, de dónde salieron, ¿no es cierto? Y por qué pudieron ver a Jesús y a los discípulos en las barcas, porque iban por ese camino y empezaron a ver y, por supuesto, reconocieron y buscaron de Jesús, de acercarse a él. Y eso es precisamente, ahí es el mapa, ahí tenemos una imagen de una región fuera de Betsaida, en lo que se ve en esa imagen a la derecha. Muy bien, entonces ahí nos ubicamos en el mapa. Entonces es ahí donde se encontraba, donde fue, perdón, donde fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ok, vamos a regresar. Ok, entonces ahí fue ese lugar. Entonces ahí que entendemos que por eso venía la gente, iba y venía la gente. Y Jesús, acá vemos que Marcos nos indica, un repaso, dice que nos indica cuánto tiempo estuvieron en los 12 ministrando. Como yo les dije anteriormente, pudo haber sido varias semanas, como unos meses que estuvieron fuera, pero habían regresado ahora. Y su esfuerzo ministerial crearon rumor a través de Galilea, o sea, esto sacudió a Galilea, aún más todavía, porque no solamente ahora Jesús, siendo uno, estaba yendo con sus discípulos por las aldeas, ahora se había multiplicado, ¿por qué? Por 6, porque los 12, de 2 en 2, se multiplicó por 6 ahora el ministerio de Jesús, y ellos estaban trayendo el mismo mensaje, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, imitando al maestro, ¿no es cierto?, que habían aprendido, habían pasado ya 1 año y medio, o sea, de aprendizaje, de estar bajo el discipulado de Jesús, y ahora los envía por primera vez. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo acá. Y entonces vemos que el rumor empieza a crecer en Galilea, empieza a aumentarse aún más. Todavía nos encontramos en el año de popularidad de Jesús. Acuérdense que en este segundo año que estamos ahora ya terminando, antes de entrar en el último año del ministerio de Jesús, que ya él empieza a dirigirse hacia Judea, empieza a dirigirse hacia Jerusalén, y ahí termina ya el ministerio de Jesús, y terminando, ¿no es cierto?, en el año de pasión. Ahí es ahí donde ahora nos encontramos ahora, en el último segundo año. Y hablo de año de popularidad porque las multitudes lo están siguiendo como loco, ¿no es cierto? Están todos ahí. Y no confundamos, y como les dije anteriormente, porque a veces cuando leemos la Escritura nos confundimos, decir, bueno, esta multitud todos estaban creyendo, mira cuánta gente lo estaba siguiendo.
Y como sabemos después, especialmente cuando leemos en el libro de los Hechos, ¿cuánto había en el aposento alto? O sea, ¿dónde estaban las multitudes? ¿No es cierto? Claro que después vemos la explosión cuando descendió el Espíritu Santo, ¿no es cierto? La promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y después Pedro sale a predicar, ¿no es cierto? Vemos la multiplicación, ¿no es cierto? Ahí vemos las multitudes. Pero en el ámbito de negocio, ¿no es cierto? Diríamos de éxito, cuando uno estudia, ¿cierto? Diríamos que el ministerio de Jesús, hasta el punto de que llegó a su muerte y su resurrección, no fue muy exitoso, ¿no es cierto? Porque solamente tenía 120 en el aposento alto. Después de 3 años. O sea, podríamos decir, tendría que tener miles, pero no fue así. Pero claro, hay todo un propósito. O sea, que vemos que claramente que la dureza del corazón, la incredulidad, al punto de que Jesús condena y trae juicios sobre Corazín y sobre Bethsaida, precisamente estas ciudades de Galilea, porque dice, no hubo otras ciudades como estas, como Capernaum, como Bethsaida, que vieron los milagros, y vemos que no creyeron. O sea, hubo personas que creyeron, pero vemos grandes multitudes que no. Bueno. Con interés. Claro, muchos de ellos es eso. Como hoy en día muchos quieren tener a un Jesús que les provea a ellos todo. No quieren al Jesús de la Biblia, al Jesús que demanda de que si quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Hay un precio, hay un costo de seguir a Cristo. Entonces, esa parte del evangelio no se escucha a veces. Es todo prosperidad, es todo, que Dios quiere, o sea, prosperar tu vida, sanarte, garantizar sanidades y todas esos charlatanes, ¿no es cierto? Y es triste de ver que la gente que se sienta domingo tras domingo bajo ese tipo de enseñanza, también van a ser juzgados, porque se están sentando, porque es como que ellos quieren escuchar ese tipo de mensaje. Y es triste de ver que eso es lo que ocurre hoy en día, de que no queremos ver tan solo a un Jesús, que a ver qué es lo que me puede dar. Tenemos los ojos puestos en las manos de Jesús y no realmente en Él, ¿cierto? En poner mi plena y total confianza en el Salvador y estar eternamente agradecido por lo que Él pagó por ti y por mí. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, pero buen punto. Ahora, entonces vemos que acá, después de esa extensa gira ministerial de los apóstoles, el Señor reconoció la necesidad de que ellos tenían que descansar. Y vemos también la ternura de Jesús, el hecho de cómo los amaba a ellos, ¿cierto? Cómo Él quería que ellos descansaran y tomaran un tiempo. Y a veces es importante para todos nosotros aprender de este pasaje, de que también hay un tiempo de que tenemos que descansar y alimentarnos bien, ¿no es cierto? Y cuidar el templo del Espíritu Santo y todo eso, ¿no es cierto? Que lo vemos claramente acá, porque la parte física afecta, ¿no es cierto?, también en cómo Dios puede utilizarnos a nosotros, ¿no es cierto? Y vemos claramente acá que Jesús se interesaba de que ellos tomaran un tiempo, y también era una manera también de mostrar no solamente la parte de descanso físico, como les dije anteriormente, la parte del descanso también, de recargarnos espiritualmente, de ser ministrados espiritualmente después de esa extensa gira que hicieron por toda Galilea. Hoy, ahí estamos. Entonces, continuamos leyendo versículo 33 al 34. Dice, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Acá interesante, Jesús quería que los discípulos descansaran, que tuvieran un tiempo juntos. Tal vez descansaron un poquito en la barca mientras que ellos estaban navegando a la orilla ahí del mar de Galilea. Dice, y se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? No, ¿sabe qué? Escondámonos. Tenemos que ir a descansar. Tuvo compasión. Tuvo compasión. Esa palabra compasión es algo muy malo, lo voy a mostrar, porque la palabra compasión es en el original, lo vamos a ver ahora,
es mucho más, o sea, es bien profundo, porque nos habla de un sentimiento profundo adentro, ¿no es cierto?, de lo que movió a Jesús al ver las multitudes. ¿Y por qué fue movido a compasión en estas multitudes? ¿Qué es lo que él vio cuando él vio todas las multitudes? Porque vio que eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es la misma palabra que se usa cuando Lázaro muere, ¿no? Sí, correcto. Y ahora vamos a ver el significado de esa palabra. Pero quiero ahora, antes de entrar en ese significado de la compasión, porque nos hablas de, ¿no es cierto?, la humanidad de Cristo, pero también nos habla de que Dios, como es movido, ¿no es cierto?, a ver las multitudes. Ahora bien, cuando él ve las multitudes, acuérdense que esta palabra, las ovejas, era la manera que se refería al pueblo de Israel. Mateo, creo que es Mateo 10, que habla de que cuando él envía a los discípulos, les dice que vayan primero, dice, no a Samaria, no a los gentiles, sino que a las ovejas perdidas de Israel. O sea que Israel siempre se veía como la oveja, ¿cierto? Y que Dios venía a ser su pastor y a cuidar a estas ovejas. Pero vemos que estas ovejas estaban perdidas, que nos da la señal de que estas ovejas estaban en tinieblas, estaban en oscuridad y necesitaban del Salvador. Entonces, él movido a esa compasión, no porque, bueno, no voy a adelantarme ahora, pero él está movido porque él veía las multitudes y veía la incredulidad de estas multitudes. Y vemos que lo primero que él hace es que comenzó a ¿qué? A enseñarle muchas cosas. Ahora creo que es Mateo, vamos al paralelo de este pasaje, creo que menciona, creo que es Mateo, Lucas, que habla de que hizo milagros, Mateo 14, creo que dice, y desembarcaban, dice, ¿qué dice? Pero no decía. Acá está, versículo 14. 14, dice, y al desembarcar vio una gran multitud y nuevamente Mateo usa la misma palabra, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. O sea que Mateo nos da un poco más de información, o nos da una parte de información que Marcos no nos da. Marcos nos da información que Mateo no menciona. Acuérdense que por eso que son los evangelios sinópticos, se complementan, se tienen que leer juntos para entonces nosotros poder ver el panorama completo, ¿no es cierto? Porque no quiere decir que hay contradicciones acá, porque uno menciona una cosa de otra cosa, no, es que tan solo escogió mencionar una sola cosa de muchas cosas que está haciendo Jesús. Y de ninguna manera eso es contradicción, es tan solo como que nosotros cuando contamos algo, ¿no es cierto?, que vimos, tal vez no vamos en detalle de todas las cosas que vemos, tan solo nos enfocamos en una sola cosa. Y bueno, eso es lo que quería tan solo mencionarle. Pero acá está hablando de las ovejas perdidas de Israel y que no tenían pastor. Interesante que usa el pastor, porque él es el pastor, ¿no es cierto? Él es el pastor en el cual él dice que él llama a estas ovejas que vengan a él. Y las ovejas que son del redil de Jesús, dice que conocen la voz de ¿quién? Del pastor, porque él es el buen pastor. Pero vemos que estas ovejas no tenían pastor, aunque uno diga, pero bueno, había muchos rabinos, estaban los fariseos. Los fariseos tendrían que haber sido, ¿no es cierto?, los guías. Estos religiosos eran los guías espirituales del pueblo de Israel. De ninguna manera. Ellos vendieron un evangelio diferente. Ellos crearon su propio evangelio, su propia religión. Una religión de obras, una religión de méritos y no de gracia. Y vemos que Jesús atacó directamente el corazón del sistema religioso de ese tiempo y por eso lo querían matar. Y por eso finalmente lo condenaron, porque estaba destruyendo la tradición de hombres que ellos habían elaborado, ¿no es cierto? Jesús mismo les dijo, ustedes creen en mandamientos de hombres. Estos no son los mandamientos de Dios. O sea, añadieron al mandamiento de Dios reglas, regulaciones, leyes, lo que sea, ¿no es cierto? Prohibiciones que la ley de Dios no prohibía. Anulan el mandamiento de Dios. Ahí está, buen punto. Anulan el mandamiento de Dios.
Bueno, entonces eso es lo que está ocurriendo acá. Vemos que tuvo compasión, y acá refleja la compasión de Jesús, ¿no es cierto? El corazón de Jesús hacia aquellos que están perdidos, aquellos que están sin un pastor, y el deseo del corazón de salvar, el deseo de Dios Él tomó la iniciativa, Él tomó el primer paso, ¿no es cierto?, de venir y buscar a aquellos que estaban perdidos. Ese era el propósito, esa era la misión. Y vemos entonces que acá Jesús se mueve en compasión. Acá vemos que la mayoría de los que estaban en la multitud eran buscadores de emociones, motivados por el deseo de presenciar milagros, como ya lo vimos anteriormente, las mismas multitudes o otras multitudes, ¿no es cierto?, que hacían lo mismo, ¿no es cierto?, que se cuestionaban, ¿quién es este?, ¿no es cierto?, pero nunca se enfocaron a decir, este es el Mesías, ¿no es cierto?, este es el prometido, este es el rey que se nos había dicho que iba a venir, este es el profeta que Moisés nos dijo en Deuteronomio 18. No, ellos estaban cegados, ¿no es cierto?, y estaban curiosos de recibir. Claro, ¿quién no quiere recibir milagros? ¿Quién no quiere ser sanado? ¿No es cierto? Y vemos acá la compasión y el amor y la misericordia de Jesús, porque a los que muchos que sanó, muchos no tuvieron fe en él. O sea, acá vemos que no necesariamente los que tuvieron fe fueron sanados, porque vemos que sí, muchos que tuvieron fe fueron sanados, pero vemos que muchos de la multitud que fueron sanados, como yo les dije muchas veces, ni siquiera sabían quién era Jesús, pero vemos que Jesús, demostrando su poder de sanar, ¿no es cierto?, era para, nuevamente, que sea una señal para ellos, de que pudieran abrir sus ojos, ¿no es cierto?, y ver que realmente Él es Jesús, el Mesías, el ungido. Ahora bien, Jesús pudo haberles ignorado y pudo haberles despedido y regresar a la barca y dejar otra población, pero no lo hizo. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Nuevamente volvemos, ¿por qué no los ignoró? ¿Por qué no dijo, bueno, esta multitud, ni siquiera muchos de ellos no vienen porque realmente me vienen a seguir a mí, porque yo soy el Salvador, y han oído mi mensaje y se han arrepentido y han entrado al reino porque creyeron en mí? No. Vemos que no fue por eso. Él estaba dando tiempo, ¿no es cierto? Vemos la misericordia de Dios, cómo da tiempo. Y vemos acá que la razón por la cual Él acudió y no ignoró a la multitud porque tuvo compasión, y acá está el significado, ahí está en la pantalla, significa estar conmovido hasta las entrañas. Ese dolor en las entrañas que produce, ¿no es cierto?, cuando uno está conmovido profundamente, humanamente hablando, estamos diciendo, ¿cierto? Jesús se conmovió profundamente de esa misma manera. Es interesante el lenguaje acá que utilizó Marcos, como también lo utiliza Mateo, en usar este lenguaje. Por supuesto, no se aprecia cuando lo leemos en español o aún en inglés, porque uno va al griego, al original, ¿no es cierto? Y es ahí donde puede ver lo profundo que es el significado del uso de esa palabra. Bueno, entonces vemos de cómo se conmovió Jesús, cómo Él se movió a misericordia, a suplir. Ahora bien, seguimos leyendo. 35 al 44 terminamos la lectura y ya concentramos ya en la última parte del alimento para quienes lo desean, ¿no es cierto? Más allá de, por supuesto, del alimento físico, acá podemos también asociarlo o conectarlo con el alimento espiritual, porque vemos que Él es el pan de vida, ¿no es cierto? Él es ese alimento que nos sacia, porque es interesante que termina hablando de que fueron saciados, y esa palabra saciado quiere decir que, ¿viste cuando uno come hasta que ya no puede comer más? Y es interesante que en los evangelios Marcos utiliza esa palabra de ser saciado. Ahora vamos a leer, regreso después. Dice, cuando dice, ya era muy avanzada la hora, o sea, que ya estaba llegando a la primera vigilia, o sea, ya estaba atardeciendo, ya llegando antes de las 6 de la tarde, dice, sus discípulos se acercaron a él diciendo, lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dale vosotros de comer. Acá Marcos no introduce al niño que
O sea, pero lo vemos que Mateo sí nos introduce, Lucas, creo que Lucas también. Bueno, ahí después lo vemos con los paralelos. Pero vemos que acá no nos da ese detalle de dónde vino los 5 panes y los 2 peces, ¿no es cierto? Ahora les voy a mostrar una foto. Dice tienen que responder, él les dijo, dale vosotros de comer. Por supuesto, Jesús sabía lo que iba a hacer. Esto lo que él le dice a ellos es, realmente hay un propósito, porque Jesús, él está probando a sus discípulos. ¿Okay? Después de todos los milagros que sus discípulos vieron, cuando él les dice esto, ¿no es cierto? Ellos vieron la imposibilidad humanamente hablando, de que era imposible poder alimentar 5.000. Mateo nos da más detalle, que dice que eran, sin contar las mujeres y los niños. Entonces podemos decir que tal vez había, tal vez, sí, 10.000, quién sabe cuánto. Entonces vemos interesante de que alimentar 10.000 personas, si yo multiplico, o sea, bueno, ahora les voy a mostrar mi matemática, de ver los peces, los 5 peces y los 5 panes y los 2 peces. Sigamos leyendo y terminando. Dice, ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, ellos, yo no sé si hicieron esta pregunta como se quedaron sorprendidos, decir, Jesús, ¿cómo es que nos estás pidiendo que nosotros demos? Si tenemos solamente 200 denarios en la bolsa del dinero del ministerio, que era aproximadamente el sueldo, si mal no recuerdo, o sea, creo que era como 8 meses de un sueldo normal de un trabajador. O sea, era dinero, tenían dinero. Vamos, 8 meses de un salario, de un sueldo, pero no era suficiente para alimentar, quién sabe, 10.000 personas tal vez, o más. Bueno, entonces dice, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Ahora bien, acá tenemos una pequeña foto de lo que se podría creer que se verían. Los panes eran como así, unas tortillas, no diríamos que eran. Una como pita bread, es como si fuera pita bread. Cuando yo fui a Israel, eso es lo que venden, o sea, es puro pita bread. Es un pan chato, sí, pero es chiquito. O sea, eran como, ok, si nos vamos a hablar a nivel colombiano, así es, hermano, arepas. Pero bueno, estas son las arepas. Y vemos que los peces eran peces pequeñitos, no eran peces, eran como sardinitas, o sea, eran pequeños peces. Y típicamente este era el almuerzo de un muchacho, de un niño. O sea, estos 5 panecillos y estos 2 pececillos era el alimento normal de que una madre le ponía a un niño, a un joven, diríamos, para que él almorzara. O sea que ni siquiera era para un adulto, ¿no es cierto? Para alimentar a un adulto, sino más bien un muchacho. Bueno, entonces acá tenemos que pensar, si sobraron 12 cestas después al final, ¿cuántos panes se multiplicaron? O sea, si había 5 y había 10.000 personas, y supongamos que 5 son para una persona, y fueron 10.000, estamos hablando de 50.000 panecillos, pero más de eso porque sobraron después 12 cestas. Bueno, entonces imagínense eso, de que ni siquiera una panadería, ni 2 panaderías, ni 3 panaderías, ni cuántas panaderías podían alimentar en ese mismo instante a tanta gente de una sola vez, ¿no es cierto? Bueno, es interesante de ver esa parte, aquí lo que nos muestra en estos 5 panes y 2 peces. Seguimos leyendo. Terminando ya de leer hasta el versículo 44. Dice, y se recostaron, o sea, Jesús los mandó a recostar, en grupo de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Ahí está la palabra, se saciaron. No nos pasemos rápido de esa palabra, porque ahora voy a concentrar un poquito en esa palabra. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y lo que sobró de los peces, y los
que comieron eran 5.000 hombres. Por supuesto, Mateo 14 nos dice que eran, dice, y los que comieron fueron unos 5.000, versículo 21, 1.000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Ahí es donde suponemos que, por supuesto, eran mucho más que 5.000. Ahora bien, esa palabra, cuando yo leí en el comentario, el comentarista aquí del Evangelio de San Marcos, nos dice que esa palabra en el griego, se saciaron, toma su significado, dice, del mundo de la cría de animales de granja, y lo describe comiendo hasta quedar totalmente llenos, totalmente llenos. Dice, por tanto, habla de estar satisfecho hasta tal punto de ya no querer más. Es en ese sentido que esa palabra es usada. ¿Viste cuando a veces nos pasa con mi esposa, vamos a comer en un restaurante, comemos un poco tarde de la noche y nos quedamos sentados en la cama y estamos así como, no puedo dormir. Uno siente que... Bueno, perdón para aquellos que están en Zoom, okay. No me pueden ver el estómago. Pero bueno, es en ese sentido. Y tenemos que llevarlo más allá, tan solo por supuesto a la parte física, porque esta es la misma palabra que nos habla en la bienaventuranza, ¿no es cierto? De que habla de que, a ver quién, sí, es Mateo 5, y dice, bienaventurados, hambre y sed de justicia, dice, porque serán, ¿qué? Saciados. Entonces, esa es la misma palabra, ¿no es cierto? De completamente satisfechos. Pero claro, en la bienaventuranza está hablando de esta satisfacción, ¿no es cierto? De esta llenura de la vida espiritual, ¿no es cierto? Del hecho de ahora recibir vida y vida eterna, vida y vida en abundancia en Cristo. Y los que tienen hambre de justicia, los que tienen hambre, ¿no es cierto?, del Evangelio, entonces van a ser satisfechos. Claro, y habla de esa recompensa, está hablando y apuntándonos, ¿no es cierto?, que la bienaventuranza está hablando de las características de los hijos del reino. Esas son las características de los hijos del reino. Los hijos del reino tienen hambre y sed de justicia, pero tienen que ser hijos del reino. Tienen que haber sido introducidos al reino a través del nuevo nacimiento. Y bueno, pero no vamos a concentrarnos tanto, pero está hablando de esa satisfacción física, pero también espiritual, ¿no es cierto? Cuando Jesús, para que vieran en Él, ¿no es cierto?, que Él es el que puede llenar sus vidas más allá de las cosas materiales, que realmente Él puede satisfacernos plenamente y no estar ansiosos, afanados, buscando en otras cosas, ¿no es cierto?, que llenen o que nos den felicidad. Pero dice que la verdadera felicidad, felices, dichosos, ¿no es cierto?, bienaventurados, todo ese significado de esa palabra, que son aquellos que realmente tienen hambre y sed de justicia, ¿no es cierto?, y vienen a ser hijos del reino, entonces van a poder ser satisfechos. Nuestra única satisfacción, lo único que puede llenar nuestras vidas es Jesucristo. Jesucristo es todo. O sea, al final de todo, ¿no es cierto?, nada nos vamos a llevar de este mundo, y no hay nada en este mundo que nos puede llenar y nos puede satisfacer. Solamente es nuestra relación personal con Él. Desde entonces, una perspectiva humana, regresando ya terminando, dice, estos discípulos estaban, o sea, es legítima la preocupación de ellos cuando nos habla de, Marco no lo menciona, pero fue Felipe a quien habló, ¿no es cierto? Juan nos habla de que fue Felipe. Fue Felipe quien hermana Alicia, quien le habló y directamente, ¿no es cierto? Y después Felipe tal vez fue al resto de los apóstoles, de los discípulos, a decirle lo que el maestro, lo que Jesús le había pedido. Y claro, lo vieron de un punto de vista humano, y es razonable de entender eso, humanamente hablando, ¿no es cierto? Que tenían acá un gran problema. Y acá vemos que lo que acá estaba haciendo Jesús, estaba probando la fe de ellos. Porque les dijo, vean lo que dice Juan, les dijo, dale vosotros de comer. Y fíjense lo que dice Juan. Acá está Juan, pasaje de Juan, el paralelo. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido el gran multitud, dijo a Felipe, acá está, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle,
porque él sabía lo que había de hacer. ¿Ve? Me encanta cuando Juan usa mucho ese, él lo está escribiendo, por supuesto, después de los hechos, después de todo lo que él mira atrás y él echa sus comentarios, ¿no es cierto? Para que entonces podamos entender qué es lo que estaba ocurriendo detrás del telón, ¿no es cierto? Dice, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿no es cierto? Bueno, entonces vemos que acá Juan nos dice que el propósito por el cual él les dice eso es para probarlos, para que ellos fueran probados, la fe de ellos fueran probados. Y crecieron en la fe, porque realmente eso es lo que nos ocurre a nosotros. Dios permite que nosotros vivamos situaciones de nuestras vidas y pasemos a través de circunstancias en el cual no nos queda otra cosa de que confiar y recurrir, ¿no es cierto?, a buscar al Señor en esas situaciones y ponerlo en las manos del Señor y dejar el resultado de esa situación en las manos del Señor y dejar que su perfecta voluntad sea hecha a través, ¿no es cierto?, de esa situación. Y no nosotros estar preocupados y afligidos, ¿no es cierto? Porque humanamente hablando, eso es normal, eso es lo que nos ocurre a todos nosotros. Y acá Jesús, pero la única manera que nosotros podemos aprender, ¿no es cierto?, es la manera de que pasemos a través de esas pruebas para que entonces nuestra fe es como un músculo la fe, para que crezcamos, ¿no es cierto?, en nuestra confianza. Entonces ya terminando. Dice, comprensiblemente nunca se les ocurrió a sus mentes de que Jesús quizás proveería a la multitud con un milagro. Estaban tan enfocados con el problema, ahí está en la pantalla, en la necesidad de hallar una solución humana, ¿cierto? ¿Cuánto dinero tenemos? A ver, ¿dónde vamos a ir? A ver, ¿qué ciudad? Va a tener que ir más de una aldea, porque ¿qué panaderías va a tener que puedas comprar tantos panes también? Entonces, están viendo la logística de todo eso, como me pasa a mí muchas veces, que estoy buscando la manera de pensar, de cómo. Y no hay nada malo de planear, ni nada malo en todo eso, pero hay situaciones en nuestras vidas que tenemos que recurrir primeramente a pedir que el Señor nos dé sabiduría en situaciones de nuestras vidas y recurrir a Él, ¿cierto? Dice que, entonces, que nunca pudieron, estaban tan así preocupados, que nos pasa a todos nosotros, que nos olvidamos de que acá está Jesús, quien hizo todos estos milagros, que Él es Dios encarnado y tiene el poder. Si tuvo el poder de detener el mar y los vientos, y ellos vieron eso y vivieron eso, esa experiencia, que era algo así, ¿por qué no estamos preocupando, Jesús? ¿Qué hacemos, Jesús? Eso es lo que esperaba Jesús, que ellos regresaran a Jesús. No que le dieran tal vez la idea, ¿no es cierto? Porque él ya sabía lo que iba a hacer, pero es que ellos tenían que regresar a Jesús y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Tú sabes exactamente cómo se tiene que solucionar esto y cómo vamos a alimentar. Ellos, bueno, aprendieron. Me imagino que aprendieron. Dice, Dios tiene recursos de los cuales nosotros no sabemos nada, así que podemos confiar en Él. Y podemos estar en paz aun cuando no podemos descifrar el cómo Él proveerá o el cómo Él va a hacer esto, ¿no es cierto? Porque es el problema grande que yo tengo. Yo quiero saber el cómo. Yo quiero ya saberlo ahora. Y ese es el problema que todos tenemos, ¿no es cierto? Queremos estar en control, y a veces el Señor nos quiere que soltemos y dejemos, Señor, confío en ti, no sé cómo esto se va a resolver, pero danos sabiduría, o sea, danos de ver cómo tú vas a hacer esto. Y Jesús usó acá en un almuerzo normal para un muchacho pequeño para crear el milagro en la multiplicación de los panes. Ahora, él no necesitaba tampoco esos 5 panes ni los 2 peces. Pero yo creo que acá había que tener algo físico que ellos pudieran ver. Porque él podía haberlo hecho, si multiplicó el resto de los panes de la nada, él podía haber hecho también de lo mismo de la nada. Pero acá vemos que es como que el Señor nos dice, y este es el punto que acá quiero, o sea, la aplicación de esto, es decir, es como que Jesús dice, dame lo que tú tienes. Dame donde tú estás. De que yo tengo el poder de poder hacerlo. ¿Ok? Es eso. Y ya terminé acá. Bueno, acá nuevamente. Y después, ya terminando, Juan les dice a las multitudes, en el Evangelio de San Juan, que Marco no lo menciona, de que cuando ellos vieron el milagro, ellos asociaron el milagro de Moisés, cuando cayó el maná del cielo. Es como que asociaron eso, la alimentación, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel. Acá también Jesús alimenta a unas multitudes enormes.
y es como que ellos asociaron de que será este, porque Juan no los dice, será este el profeta que había sido prometido. Dice, este es el profeta que había de venir al mundo, dicen las multitudes en Juan 6:14. No hay tiempo de entrar ya más en detalle, pero ellos asociaron eso. Entonces, cuando ellos asociaron eso, dijeron, vamos a coronarlo a este profeta, el profeta, como rey. Y por supuesto, Jesús se negó. No era el tiempo de él. Acuérdense que Jesús vino a establecer su reino, no literalmente, físicamente aquí en la tierra. Él es el rey venidero, sí lo es. Él es el rey prometido, el que fue coronado cuando en el bautismo, ¿no es cierto?, de Jesús, que se abrieron los cielos y habló el Padre, ¿no es cierto? Y bueno, eso ya lo vimos en esa clase. Pero vemos que él en su primera venida, él vino a establecer el reino, ¿dónde? ¿Es un reino qué? Es un reino invisible, es un reino que tiene que ser establecido ¿dónde? En el corazón, en los corazones de aquellos que creen, en los corazones de aquellos que ponen su esperanza. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo, y ellos lo querían que ya él ahora fuera rey, quitara a los romanos, sacara, los liberara y les proveyera todo el alimento, el banquete, ¿no es cierto? Que también es una señal del futuro, porque en un día va a haber un gran banquete y el Señor va a proveer todas nuestras necesidades y vamos a estar satisfechos por toda una eternidad. Es interesante de ver eso, por toda una eternidad. Y bueno, con eso ya está. Bueno, ya terminé. Me pasé 4 minutos. Dios les bendiga. Gracias por su paciencia conmigo. Tenía unas notas más acá, pero es lo que ya mencioné. Me adelanté y les mencioné. Y bueno, continuamos la semana que viene, precisamente continuando que después de que ellos salen de la barca, ellos se van en una barca, salen de las multitudes, Jesús después camina sobre ¿qué? El agua. Y eso es lo que vamos a ver, ese milagro la semana que viene. ¿Ok? Dios les bendiga, oramos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por mostrarnos cuán hermoso, cuán misericordioso tú eres. La compasión que tú mostraste a estas multitudes. Queremos, Señor, que esa sea también la compasión nuestra al ver, Señor, las multitudes, las ovejas perdidas, aquellos que no te conocen, aquellos que están en tinieblas, Señor. Permítenos, Señor, de poder también nosotros experimentar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, esa misma compasión, Señor, y movernos, Señor, a misericordia. Señor, te damos gracias, Señor, por mostrarnos tu gran amor, tu provisión, y cuánto, Señor, tú nos amas cuando vimos en los discípulos, en el cuidado de ellos, Señor. Gracias te damos por este tiempo juntos. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. Dios le bendiga.